i-aliansa i-plan anteproyekto. Asina Moises abini a contra pueblo tor palabranan de Señor itor ordenanzanan. Tor pueblo a contesta con vos avisa tor palabranan ko Señor avisa nos lo hasi. Después de a proclama ko vos duro yes mandamentunan edunando Moises concept de leinan basico. Elohim ker esera on aliansa pacto ko Israel. Aliansa tabata simple. Ami tolo taboso Elohim. Ami lo proteja boso bendiciona. Boso obedece mi leinan. Después de a escribir aliansa riba un gol. Todos partido mister a ratifica isaki. Pueblo a ratifique. Bisando kunan luar con Elohim a ratifica isaki. Con sanger. Con fiesta. Que con model. Muestra. Payudanan comprende aliansa. Alianza, sanger de alianza, complemento de alianza, comenda de alianza, model, muestra, propósito de model, preparación de model, alianza, sanger de alianza, ora Moises acoge sanger, a esprengo, saque riba pueblo a pisa, sakita sanger de alianza ko Señor será ko boso conforme ko tor palabranan aquí. Con alianza awardo traha. Alianza awardo lesa. Pueblo a responde afirmativamente. Isaki awardo registra por escrito. Un altar awardo traha. 12. Pilar awardo traha construye. Ofrendanan kima awardo ofrece. Mitar di sanger awardo di espringo. Riba ay altar. Alianza awardo lesa atrobe. Pueblo a responde afirmativamente atrobe. Otro mitar di sanger awardo di espringo riba pueblo. Moses declara esaki dita sanger di alianza. On cominda awardo tene pa ratifica alianza. Elohim a reconoce Israel como un pueblo. 12 columnas, especialmente él valora isnan joven él a compromete su mes na cada persona individualmente dor di sprengo su sangre ribanan. Elohim ta desea una relación con nos individualmente y como una comunidad de creyentanan. Complemento de alianza. Ora él coge boqui de alianza y ales y pa pueblo nan a responde nos lo hace por lo que Señor avisa nos lo obedece. Ten sinceridad completo pueblo compromete nan mes na guarda alianza compromiso aquí awardo wanta pa poco tempo. Siguiente generación también compromete pa guarda alianza. Pero Josué claramente expertanan. Boso lo no por servir Señor. Kiko ta preveni nos te obedece Elohim, a pesar de nos bon intencionan. Naturaleza nos está desobediente, y nos no por hacer nada para cambiar nos tendencia. Pero si nos permite Elohim lo por cambiar nos naturaleza, eta limpia, kita dona, eta derecha, asina con nos lo por obedeces Él. Solamente eta hace nos fuerte. Cominda di alianza. Ora Moises y Aaron Nadab y Abiu 70 di ancianona de Israel asubi Seru enan amira Elohim enan akome abebe. Manera nos tamira den ejempel di Jacob Laban tene oriente di antiguo ratificación de un alianza a incluye un cominda compartidor de dos partidos. Na Sinai Elohim a opreso un comunidad de alianza na 74 gente. Moisés Aaron Nadab Abiu 70 ancianonan representando autor pueblo. Ora ko Yeshua a instituye alianza novo. El ahasi asina tambe dor de comparte so cominda ko 12 apostolnan. Cada día conos participa de cena del Señor. Nos está renueva, nos alianza con Elohim. Dor de participa de pan y viña.
nuestra celebra e perdón e salvación con nos tienden Yeshua. A pesar de nan último rechazo de salvación, ni Nadab, ni Abiyo, ni Judas, aguardo exclui por di e cominda di e alianza aquí. E model muestra. E proposito di e model. E ora e ilaga nan traha un santuario pami, elo mi biba me dinan. Como un garantia ko elo compli kuso parti di e alianza. Elohim a decide pabai, viva entre e pueblo. Pero Elohim su presencia psicológica morto inmediato patos dinan. Pesei il a comandanan patraha un santuario, caminda elor por manifesta su presencia. E presencia aquí a bordo, manifesta den simbolonan, pasombra Elohim nota viva físicamente, den ningún tempel de terra. Moises a bordo mustra e model y a bordo luna, instruccionan específico pa isaki, so construcción, e pueblo a bordo pidi pa contribuir con el material necesario. Tanto el santuario como el templo que Salomón a construir, tabata un model de santuario, traja den cielo. Ora ko un israelita adrenta el santuario, el adrenta simbólicamente de la verdadera presencia de Elohim, de ora ko el velo a bordo, kibra ora ko Yeshua amuri. E preparación de model. Mira di mi escoge Bezalel, io hombre de ore, io hombre de Hur, de tribu de Judá, y mi ayen e co espíritu de Elohim, co sabiduría, co comprendimiento, co conocimiento, con sorto de habilidad nan especial. Aunque Elohim aduna Moises instruccionan masya detalla en cuanto de construcción, en ebis et tur detalle, kiko el lebamano de bronce e querubín e a sacerdotenan, so túnica, borda, etc. Lo de parce, saque a duna Espíritu Santo e oportunidad patraha con trabajunan so talentonan. Pa e detalyenan aki Espíritu Santo, adota ko sa talentonan especial. Bezalel, kindi adirigi e proyecto completo. A Juliab, kindi tabata su asistente líder. Otro hendenan kundi ayuda den e trabajo. Miemi idi instruccionan patra a e santuario tin e mention especial di e sabat. Kiko e sabat tin di hasi kotor esaki. Santidad ta iyabi pa acerca o Elohim Santo. Nos mester ta santo maniera dice. E sabat ta e señal e di e santidad e. Den e trabajamento di e santuario como un lugar de viva pa Elohim. Moises awardo dirigi patraha, turko segu a patronci, tekos nanden i selunan. Elohim ayam e den i seru e a revela na dice ekos nan celestial, e den nan similitud e tabernakel, kotor lo que ta pertenece na isaki awardo forma traha. PSI na Israel, kende el adisea pahasi so lugar de viva, el a revela su ideal glorioso de carácter, pero ideal akin ng tabata, denan, mes sin poder pa alcanza, e revelación na Sinai, lo por solamente impresiona, nan konan, necesidad, incapacidad, impotencia.